Buenas noches, profe. Hola Daniel, ¿me escuchas? Sí, señora, sí, le escucho. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, bien. Sí, no sé si me oye bien, profe. Sí, te escucho bien. Bueno, Chicos, bueno, necesito que esté todo el grupo completo. Para poder hablar con ustedes. Voy a esperar 2 minuticos más y comenzamos, ¿vale? ¿Qué pasó con las hamburguesas? ¿Pero es que vieron la papa? 20 días. Hola chicos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, chicos. Tengo que contarles una triste historia y necesito de ustedes. Es que imagínense que yo trabajo en otra universidad. Yo les había contado que por eso que me esperaran como 15 minuticos, hoy salí corriendo así como loca. Y resulta que hoy me dijeron que la clase no va hasta las 8, sino que va hasta las 9. Entonces yo no sé qué hacer con ustedes. ¿Hasta qué horas, profe? Disculpe, es que se me cortó. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9. Entonces, yo estaría llegando aquí como 9:05. Pero pues no es justo con ustedes. No sé si de pronto ustedes tengan otro día a la semana y podamos cuadrar. Lo que pasa es que con la San José, pues yo sí tengo clase todos los días de 6 a 10. Pero no sé si de pronto podamos hacerla la clase los sábados. No sé si de pronto ustedes tienen como inconveniente. ¿Qué piensan? Profe, yo por mi parte sí tendría un problema porque yo trabajo los sábados ¿De qué horas a qué horas? de 7 a 1. Ah, pero podríamos hacerla por la tardecita o por la nochecita. No sé, los demás. Profe, por mi parte, a mí sí me queda complicado, la verdad, o sea, no podría. Sí. No sé qué hacer.
No sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que, ¿qué otra se me ocurre? ¿Ustedes pueden por la mañana? No. No, profe, por la mañana sí yo trabajo. Por mi parte tampoco, no podría. Sí, no es que si ustedes están en la noche es porque en la mañana trabajan. Profe, y en la otra universidad no le dejan 30 minutos menos. No, pues si es que me volví una hora. Pero bueno, ustedes me podrían esperar, o sea, yo podría hablar con ellos que me regalen esa media horita. ¿Y ustedes me esperarían? Sí, profe, o sea, empezar la clase ¿a qué horas? O sea, comenzaríamos, pero terminaríamos un poquitico más tarde. Comenzaríamos a las 8:30 más o menos. Sí, profe, pues por mí no hay problema. ¿Y a qué horas más o menos terminaríamos la clase? ¿Tipo 9:40 o 10? Pues es que se supone que estaba 10. hasta las 10. Nos correríamos como hasta las 10:30. 10:15, 10:30. Igual yo trato de explicarles el tema como de la manera más sencilla y más ágil posible, pues para que no se nos alargue tanto. O sea, no me va a ponerles a echar como tanta carreta, sino lo que es, o sea, súper conciso sería el cuento. Pues por mi parte no tengo inconveniente. Sí, profe, yo tampoco. Sí, profe, yo creo que esa sería como la mejor manera. Entonces ya dentro de 8 días, yo sé que los otros chicos me regalan esa media horita, entonces hablaría con ellos y vendría así rapidísimo como me tocó venirme hoy, que casi me estrellan en ese taxi. ¿Listo? Ay, muchas gracias, ustedes son unos divinos. Listo, taller 6. Vamos a mirar qué tenemos para hoy. Hace 8 días que hablamos. ¿Qué mentiras les dije? Sociedades y culturas, profe. Sociedades y culturas. Y hicimos los acuerdos de clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Que la cultura es algo que tiene como valor histórico, ¿no es cierto? Y que las sociedades son aquellas que se empiezan a generar o se empiezan a desarrollar según, puede ser la ubicación, puede ser... No les puse la tarea por acá. Sí, la tarea sí se las dejé en la plataforma, ¿no? No, profe. No, profe. Bueno, ya se las dejo porque ya aprendí a utilizar la plataforma, entonces... Sí, profe, porque yo entré esta mañana a ver qué trabajos habían y no habías puesto nada. Qué sinvergüenza. Listo. Listo, eso es de una vez, taller 6. Teníamos una investigación. Chan, 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 chan. Está calificable, sí. Primer corte. Mostrar desde hoy hasta septiembre.
Listo, ya se las dejé. Ya se las dejé en la plataforma. Y de una vez les voy a dejar la de hoy. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a crear un objeto, tenemos que tener en cuenta como algunos factores en específico. Uno de ellos son como los diferentes tipos de sociedades que intervienen. ¿Listo? Entonces, hoy vamos como a tratar de analizarlos. Esto no me deja. Esta no me la deja. Esta sí me va a tocar asignársela por el Teams porque no me deja, me dice que no se deja. Entonces, vamos a mirar los perfiles. Profe, disculpa, o sea, una tarea queda por la plataforma y la otra por el Teams. Sí, es que mira que cuando trato de generar la asignación, ya les comparto pantalla. No sé por qué sucede. Miren, trato de generarles aquí la asignación. Me dice que no, que ya está el de investigación. Pero entonces esto no me da la posibilidad de ponerle como un porcentaje. Entonces, esas se las dejo en el Teams. Parece que es como más fácil de manejar. Entonces, vamos a lo que venimos. Vamos a ver los diferentes elementos de los perfiles sociodemográficos. ¿Listo? Cuando nosotros empezamos a hablar de los perfiles sociodemográficos, vamos a tener en cuenta que básicamente es como la sociedad y dónde se encuentran ubicados. Entonces, hablamos de elementos o de indicadores sociodemográficos cuando un dato me refleja una situación. Es decir, yo puedo verificar toda esta información con estadísticas. Es necesario que estas estadísticas nos reflejen la identidad de esa sociedad. Hablábamos que la sociedad podría darse por estratos, podría darse por gustos, por agrupaciones. ¿Listo? Dentro de estos perfiles sociodemográficos debemos encontrar que también en algunas ocasiones tiene como algún tipo de concepto o algún tipo de segmentación, como lo viene siendo la edad, el género, de pronto algunas actividades laborales, los niveles de ingresos, y esto se utiliza sobre todo, pues esta información la utilizamos para poder desarrollar lo que viene siendo el marketing. Para mencionar cómo se analizan como este tipo de cuestiones, se llama como un target sociodemográfico. Entonces, aquí vamos a tratar de encontrar, vamos a buscar en qué segmento nosotros queremos como enfocar nuestros productos. Todavía no hemos hablado de un producto como tal, pero nosotros podríamos tener una idea de algún elemento que nosotros queramos desarrollar y cómo podríamos enfocarlo, si va enfocado hacia niños, si va enfocado hacia jóvenes, ¿listo?
si va enfocado hacia viejitos como yo. Estos elementos o este perfil sociodemográfico lo que hace es como que todos estos elementos o toda esta información que nosotros tenemos nos ayude a brindar como una mayor información para el desarrollo de nuestro producto. Vale, un segundo que esto está desconectado y se va a apagar. Espérenme un momentico. Ahí están viendo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Sí, ya señora? sé. Listo, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de elementos, nos ayudan, o por lo general siempre se tienen en cuenta al momento de desarrollar elementos de marketing. Yo sé que nosotros no nos vamos a enfocar en el marketing, pero nosotros diseñadores tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo generar un elemento para un niño pequeño que generarlo para una persona que ya sea muy, muy grande. Dentro de estos elementos, lo que se hace es trazar como situaciones sociales para poder entender a esa persona que nosotros vamos a diseñar. Muchos, por no decir que la mayoría, de los inventos que se diseñan o que se desarrollan fracasan porque no tienen como este tipo de parámetros y no se sabe para quién se va a diseñar. En algunas ocasiones estamos pensando en una ama de casa, pero no sabemos qué hace, no sabemos si la ama de casa tiene entradas de dinero, no sabemos si su prioridad no está en conseguir este tipo de productos, ¿listo? Si de pronto estudia, no estudia, entonces vamos a tener en cuenta como todos los factores que intervienen al momento de desarrollar. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar nuestro perfil sociodemográfico? Dentro de los perfiles sociodemográficos vamos a empezar a generarnos las siguientes preguntas para que lo tengan en cuenta en su trabajo. La primera, ¿qué rango de edad van a tener en cuenta para el desarrollo de su producto? La segunda, es importante tener como algún sexo definido entre mi producto. Tienen que ser hombres, tienen que ser mujeres, tienen que ser personas binarias, ¿listo? Vamos a tener en cuenta niveles de estudio, vamos a tener en cuenta si esa persona recibe dinero, vamos a tener en cuenta los gustos, los hobbies, ¿listo? ¿Qué hace esa persona? Todo, absolutamente todo.
Dentro de estos aspectos vamos a resultar los que nosotros creamos que son más importantes. Profe, es que a mí sinceramente me importa solamente el rango de edad de tal a tal por este motivo. O me importan solamente las mujeres. O me importan las mujeres que estudian. ¿Listo? Vamos a tratar como de resaltar qué es lo que más importante al momento de empezar a desarrollar nuestros elementos. El nivel socioeconómico se ve muy afectado por esto. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros somos súper diseñadores, así súper guau, trabajamos con Apple y decimos que este nuevo Apple, no sé en qué número van, 13, 14, va para personas de estrato 1. ¿Es factible? ¿Es viable? No, señora, ¿Por qué no? porque digamos que los productos de Apple son como caros, podríamos decirlo así, ¿Costosos? costosos. Entonces yo no creo que una persona de un estrato 1 pueda adquirirlos, pues, o tendría que endeudarse o algo así. Exactamente. ¿Listo? Espérenme, así, dentro de estos estratos, nosotros tenemos diferentes tipos de niveles. Entonces, vamos a empezar a mirar qué niveles hay. Tenemos nivel socioeconómico que se llama el AB. ¿Listo? Este tipo de elementos, no, sino este tipo de clasificación habla de esas personas que tienen posgrado, que tienen, miren que aquí empezamos a mirar que tiene un internet fijo, que invierte en la educación, que tiene como una base fija para su alimento. Estas personas de las que nosotros estamos hablando son personas que no pasan necesidades. Es decir, son esas personas estrato 1000, mentiras, estrato 5, 6, listo, que tienen un costo de vida bastante alto, pero pues que digamos que en teoría no se ve afectado por la parte económica. Digo en teoría porque ustedes saben que hay mucha pobreza oculta dentro de este tipo de sociedades que por vergüenza no cambian su BM y prefieren estar aguantando hambre y demás. ¿Listo? Entonces, en teoría hablamos de personas ricas. Tenemos un nivel socioeconómico C, que habla de la clase media alta. Podemos estar hablando en estrato 4, en estrato 5. Tienen carro, tienen internet fijo, tienen, en teoría, digamos que tienen o una vivienda o viven en un muy buen sector y tampoco se ve afectado, digamos que dentro de su dinero está destinado una parte para lo que viene siendo alimentación, transporte, entre otros. Tenemos una clasificación C, que viene siendo una clase media alta, es decir, podemos estar hablando de un estrato 3, 4. En esta parte se consideran que son personas que tienen un ligero estilo de vida un poco más alto, es decir, tienen por lo menos 2 salarios mínimos. ¿Listo? Tienen por lo general una cabeza de hogar que es quien aporta la mayoría de los recursos al hogar. Esta parte se dedica o destina más que todo destina su dinero hacia el hogar y no tanto a la educación. Aquí podemos estar hablando de personas que son profesionales con algún tipo de especialización. ¿Listo? Tenemos el D más, que es una clase media baja. Entonces aquí podemos empezar a hablar sobre las personas que tienen un jefe de hogar
y que digamos que básicamente podemos decir que gana, puede ser entre 1 y 2 salarios, pero todo su dinero se va. Es decir, hablamos de personas que pasan al ras con tas con su dinero. ¿Listo? Ahorita me van a decir qué clase, qué nivel socioeconómico se encuentran ustedes ahí clasificados. Pero tomando el pelo, ¿no? El nivel D, hablamos de personas que tienen como un nivel de vida muy austero. Son personas que de pronto alcanzaron a entrar 1 o 2 semestres a la universidad, pero que realmente cuentan con un título de bachillerato. El acceso al Internet no es tan evidente como en los otros estilos de vida que hemos visto. En este, digamos que se destina más hacia la parte de la alimentación, hacia la parte de la vivienda, servicios y transporte. Aquí la educación no es tan notoria y pues obviamente digamos que gustos adicionales tampoco se ven reflejados. Por lo general este tipo de hogares se encuentran más en el estrato 2 y 3, más en el estrato 2, donde también podemos ver que debido a la falta de educación, en términos generales, podemos encontrar que son familias muy numerosas. Tenemos la categoría E, que aquí ya empezamos a hablar de pobreza extrema. Aquí este tipo de nivel socioeconómico compone que tiene menores ingresos, entonces no tenemos o podríamos tener un salario mínimo o menos del mínimo. Son esas personas que tienen solamente un jefe de familia, digamos que el Internet no es una prioridad, no tienen tampoco un plan de comunicación, no es importante. La mayoría del gasto, de sus gastos se destina más que todo hacia la alimentación, transporte y elementos de comunicación. Cuando hablamos de elementos de comunicación son elementos muy básicos, entonces son personas que de pronto tienen que hacer recargas de 1.000 o 2.000 pesos, ¿listo? Para que, pues para poderse, digamos que medio comunicar en caso de ser necesario. En caso de no ser necesario, son personas que no pagan un plan de datos, simplemente esperan la llamada para poder tener como comunicación con alguien más. Entonces, si nos empezamos a dar cuenta, estos perfiles también nos permiten segmentar. Esta parte, como les mencionaba, de la parte monetaria es muy importante. Deben tenerla clara, deben saber ustedes aquí a quiénes le van a diseñar. ¿Ustedes creen que aquí en Bogotá se da este tipo de sociedades? ¿Estamos estratificados? Sí, profe, claro. ¿Por qué creen ustedes que estamos segmentados de esa manera? Pues es una manera de que las personas que tienen mayores ingresos ayuden a las personas que no tienen tantos. En teoría yo tengo en cuenta que está hecho de esa manera, por eso fue que organizaban los estratos y por eso en teoría los estratos altos pagan más impuestos que los de estratos bajos. Pero pues actualmente eso es algo que está en discusión. Yo creería que todo empieza como por el tipo de escolaridad que tuvo una persona, ¿no? O sea, de ahí va partiendo como que se va creando el camino hacia una sociedad como más alta, digámoslo así, o cómo se puede decir, profe.
Sí, más altruista. Sí, y pues, o sea, ahí se van quedando en el camino. Por decir, una persona que va a tener, como la profe lo decía, ¿cómo se dice esto? Una especialización, pues es diferente a una persona que va solo que hace con el bachillerato y obtener un trabajo que le permita, pues, que lo permita con su nivel de escolaridad que tiene. Me encanta esa reflexión que estás haciendo. Y es algo que, digamos que en este momento sería muy interesante como analizar. ¿Por qué, si digamos que el Estado ofrece escuelas públicas, universidades públicas, y ofrece incentivos de educación, ¿por qué no todos acceden a ellos? Porque está todo desbalanceado, profe. ¿Pero por qué? Porque te lo pongo así nomás. Yo trabajo, un ejemplo. Tengo el mínimo. El mínimo ahorita es 1.050.000, 1.100.000, si no estoy mal. Una Creo que es como universidad, 1.100.000. sí, 1.100.000. Una universidad promedio, digamos, tipo católica, el semestre vale 5.500.000. Ujú, Si tú trabajas 10 años, tienes unas cesantías guardadas. O sea, tienes unos 10 millones de pesos. ujú, Trabajas 10 años y con tus cesantías no te puedes pagar tus estudios. O sea, ujú. el desnivel es una cosa impresionante en este país, lo que respecta a los ingresos versus la educación. Por eso es que la educación no es lastimosamente para todos, siendo que es un deber constitucional, porque sencillamente no cualquiera puede pagarla. Ujú. Listo. Y me encanta, o sea, aquí estamos solamente debatiendo, aquí no estamos haciendo nada más. Quiero saber, si el Estado ahorita está ofreciendo becas, hablamos de matrícula cero, hablamos de Serpilo Paga, digamos que hablamos de, ¿cómo se llama este que presta plata? Y Que se está al te- lado. CETEX, el CETEX. Gracias. Hablamos, digamos que de ICETEX, que es esta entidad que en teoría si tú terminas te hace como una condonación. ¿Por qué no acceden todas las personas a esos beneficios? Es que, profe, o sea, digamos, es que, bueno, sí, pero yo me pongo, uno ve que hay, digamos, universidades como, digamos, la Nacional, que Ujú, tienen pues, matrículas como en 110.000 pesos, no sé, algo así. O sea, ujú, es una matrícula que si la comparamos como una matrícula, digamos, de la Javeriana, que son 10 millones de pesos la sola matrícula. Pues ujú, digamos que así que ahí ya como que se ve, es como algo así como las ganas o no sé, como el impulso de la persona de querer estudiar, ¿cierto? O sea, ujú. si una persona se gana, no sé, un programa como el de Ser Pilo Paga o algo así, es porque esta persona quiere salir adelante, o sea, algo así. Ok. Bueno, aquí, digamos que en este caso, esto es bastante crudo, porque lastimosamente o afortunadamente en el caso de ustedes, Tacho, ¿quién está escribiendo? Perdón, hasta ahorita leo los mensajes. Que tienen la posibilidad de acceder a una formación. Digamos que ustedes tienen la posibilidad de tener un trabajo y que haciendo el esfuerzo que yo sé que ustedes están haciendo para poder estar en la clase, pagarse el semestre, pagar arriendo, pagar comida, ¿sí? Y aparte de eso echarle el empeño a trabajar. Digamos que nosotros podríamos clasificar en un estrato medio, por así decirlo. Pero cuando hablamos de personas que tienen menos posibilidades, a pesar de que tengan, digámoslo así, estas oportunidades que ofrece el Estado, tienen otras prioridades. Entonces estamos hablando de personas que
Si desayunan, no almuerzan. Si almuerzan, no comen. Entonces, ¿qué es más importante? Irme a rebuscar 3, 4 pesos, a sentarme 2 horas a escuchar a alguien echando carreta. Aquí es donde nosotros empezamos como a entender la parte de lo privilegiados que somos. El nivel socioeconómico es una medida económica y sociológica que combina la parte de la preparación laboral, no solamente la parte de la educación, la posición económica, ya sea individual o familiar, y que se va a realizar o que se va a relacionar con otras personas. Como les mencionaba, esto depende del nivel de ingresos. Puede que yo tenga un sueldo mínimo, pero digamos que yo vivo con mi mamá, por ende no pago arriendo. Y digamos que mi mami es súper genial y me ayuda con los servicios. Entonces, el dinero que yo tengo, ese mínimo que yo tengo, me va a permitir pagar los viajes, ¿no es cierto? Pagar el transporte y me va a brindar esa posibilidad de estudiar. Al tratar de analizar cada uno de estos niveles socioeconómicos de una familia, de todo el ingreso que se da y de todos los niveles de orientación, educación y de ocupación, también empezamos a entender cómo estos atributos son analizados y son pertinentes para el desarrollo de. Debemos de entender que, sobre todo aquí en Colombia, nosotros lo categorizamos más que todo en, en 3 categorías: bajo, medio y alto, ¿no es cierto? Hablamos de estrato 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. De esa manera. Para poder ubicar una familia o un individuo en estas 3 categorías, las variables que siempre vamos a tener en cuenta son los ingresos, la educación y la ocupación. Su merced puede ser el más teso de los tesos, pero no tiene trabajo. O sea, no tiene ingreso, no tiene ocupación. Entonces, no cuenta como alguien súper guapo. Una de las variables que se tiene en cuenta, o que es más importante aquí, es el factor del dinero, es el factor de riqueza. Esta variable, digamos que es la más importante de todas. ¿Listo? Adicionalmente, nosotros tenemos que tener en cuenta que si un bajo nivel de ingresos y un bajo nivel de educación son importantes rasgos o rangos que también me pueden generar problemas de salud mentales y físicas. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué creen ustedes que esto me puede generar a mí un problema de salud mental? No entendí, profe, la pregunta. Cuando nosotros hablamos de un nivel de ingreso bajo, también de una educación baja, podemos hablar que esto nos puede llevar a problemas de salud mentales y físicos. Podemos hablar de dolencias respiratorias, podemos hablar de enfermedades del corazón, de artritis, de esquizofrenia. ¿Ustedes por qué creen que se pueden generar este tipo de enfermedades? De pronto porque al tener un ingreso menor, quiere decir porque estás trabajando en un tipo de actividad que tiende a ser como operaria, ya sea, digamos, construcción, donde estás más expuesto, donde estás con más riesgo a accidentes, donde es un trabajo pues físico pues más constante que estar en un cargo administrativo, entre comillas. Uh-huh. Pero pues personalmente yo pienso pues que pues tampoco, o sea, pero pues básicamente sería eso. No, sí tienes mucha Sí, razón. o sea,
Profe, pues también, digamos, las personas, o sea, no sé, pongo un ejemplo que en Estados Unidos las personas tienen a veces 2 o 3 trabajos. Pues esto conllevaría como un desgaste físico, un desgaste mental, también como algo que interferiría con sus relaciones personales, porque pues una persona que tenga, no sé, 2 trabajos, 2, 3 trabajos, pues muy poco va a poder compaginar con más gente, con su familia, en este caso. Pues yo tengo 2 y 3 trabajos, ¿qué estás queriendo decir? O sea que, digamos, que el tiempo que pueda compartir o el desgaste que eso pueda conllevar, digamos que no tenga mucho descanso o algo así. O sea, ¿crees que me voy a volver loca por trabajar tanto? No, 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 no loca, no llegar a ese punto, pero sí puede ser perjudicial por la salud. Ya, se tenía que decir y se ha dicho. Bueno, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Al no tener un nivel de educación, nos va a tocar generar oficios varios. Digamos que esto no aplica para las personas que son súper inteligentes, emprendedoras, vendedoras y que pueden salir adelante de otra forma. Estamos hablando como para personas comunes y corrientes, ¿listo? Que pues que no tienen como esa visión de desarrollar como una empresa. Al no tener este tipo de educación, vamos a tener que trabajar en labores que nos van a generar estrés. Entonces aquí podríamos no solamente hablar de los obreros, sino de los mineros, podríamos hablar de esas personas que, aunque ustedes no lo crean, las personas que trabajan en el aseo son personas que tienen mucha carga laboral. Entonces, también hasta los porteros tienen una carga laboral súper alta. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener cuidado con estos elementos. Hablamos que esto, digamos que en buena o en mala medida, ha generado una estratificación, que es lo que ocurre aquí en Colombia. Estos individuos lo que van a hacer es que van a generar o van a compartir un elemento social o económico o productivo que vamos a llamar como la burocracia. Dependiendo de cada una de estas jerarquías que se desarrollen, pues más poder van a tener. Chicos, para hoy teníamos trabajo. Chicos, No le entendí, profe, ¿qué dijo? que sí, para hoy teníamos. ¿Cómo que no me, entonces no me han entendido en toda la clase? No, no, eso último que dijo. Que sí, para hoy teníamos clase, para hoy teníamos trabajos. No, profe. ¿No les dejé nada? Ouch. Pues sí, No. profe, era el trabajo escrito, Ujú. pero pues que no lo habías puesto y ya lo dejaste para, o sea, para de hoy hasta Para el la 11. próxima clase, sí. Ujú. Pues ahí yo miré y está hasta el 11, o sea, no sé, Sí, les di más placito ahí como por ser buena sí, gente. era eso básicamente. De lo que les dejé que averiguaron. ¿Qué encontraron? Esa es la manera rápida de saber si hicieron el trabajo o no. Profe, pues que una sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio, que el origen es más o menos desde hace 10.000 años, porque eso más o menos fue donde inició lo de la agricultura, entonces ese sería el origen de las sociedades. Yo encontré, sí, relacionado así como con la historia, los tipos de sociedades que hubo a través de la historia y que fueron evolucionando. Por ejemplo, la sociedad de cazadores y recolectores, ¿sí? Que pues antes
eran los cazadores como los cavernícolas y eso, pero pues con el paso del tiempo fueron evolucionando. Ujú. Bueno. Ustedes, según en el estrato que están, que se consideren según el análisis rápido que hicimos, ¿son fans de alguna marca? ¿Les gusta ¿Marca mucho, de mucho, qué, mucho? profe? ¿De ropa? ¿De De lo que sea. Una marca que ustedes digan, esta me encanta. Es que esta me identifica. A ver, soñemos. Vamos a soñar. Soñemos con una marca de carros. ¿Qué marca nos gusta? ¿Cuál sería nuestro carro ideal? Un BMW, profe. Un Ferrari. Bueno, BM, Ferrari, ¿qué más? un Jeep? Ese último que salió. Sí, puede ser. O el primero, no importa. Con tal de que sea Jeep. Sí. Ok, ¿qué tal un Bentley? Un Maserati. ¿Ustedes creen que este tipo de marcas, digamos que nosotros somos estrato medio? Obviamente, para poder conseguir uno de estos elementos nos tocaría como trabajar toda una vida y la otra. ¿Ustedes creen que este tipo de marcas nos podrían conquistar a nosotros aún más para poder tener un carrito de esos? ¿Ustedes creen que podríamos tener un Jeep? ¿Un BM? Si Pues compramos sí. una versión viejita, la más Sí, viejita y profe, ¿por qué no? destartalada Sí. que tenga. Yo sí, o sea, por eso hablo lo del Jeep. O sea, no es tanto. Si ya tú dices que tienen que ser de los últimos, pues sí digo que no, pero un Jeep sí. O sea, por eso iba el tema de lo de marca. Si es marca, yo quiero un Jeep así sea el del año 44. Listo, no, genial. ¿Por qué? O sea, porque yo quiero que ustedes sueñen. ¿Listo? Y que no se... cuando hagan sus productos también ayuden a soñar a los demás. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo creen ustedes que podríamos conquistar a una clase así media? ¿Qué ofertón podríamos sacar? ¿Pague uno y lleve dos? Esa sería como la oferta que más atrae público, por decirlo así. ¿Qué Pero otra? si fuera real. Pero eso está como difícil, ¿no es cierto? Pues yo pienso que, por ejemplo, en el lado de los carros sería que BMW de pronto extendiera la vida útil de modelos anteriores al 2005, o sea, haciendo un mantenimiento y sacando una gama de carro, entre comillas, como si fuera de segunda y que sea asequible. Y de pronto así, en vez de botar eso, sería una economía circular e introducir al target de pronto un estrato que no suele comprar esa marca. Ujú. Miren aquí cómo empezamos a generar ideas nuevas. Nosotros podríamos también conquistar a esos niveles más bajos. En algunas ocasiones no podemos decir que le bajemos el precio, porque pues a ver, es como difícil. Pero, como les mencionaba, podríamos ofrecer una promoción. O podríamos ofrecer también, podríamos enamorarlo con un método de financiación que sea coherente, no como esos que uno pide un método de pago de 1.000 pesos y termina pagando como 50.000. ¿Listo? Es decir, cada consumidor está o lo que hace
es buscar ofertas. O ninguno ha buscado ofertas para buscar algo que quiere. O espera el día sin IVA para poder comprar eso que quiere. Sí, el profe básicamente es esperar como el día sin IVA y tratar de ahorrar algunos centavos, unos pesos. Cuando nosotros le mostramos como al cliente que tenemos esa preocupación de que queremos que ellos estén con nosotros, pero lo que se genera es como un vínculo, o sea, lo que se trata de generar es un vínculo con este tipo de promociones. Esos clientes son los clientes más fieles, que en muchas ocasiones, así no haya promoción, él va a volver. También, dentro de estos elementos sociodemográficos, no sé si ustedes se han dado cuenta de la manipulación que tienen las redes sociales. Como un fanpage, como algunas marcas favoritas, algunos elementos de comunicación nos permite como mostrar estos elementos de manera atractiva. Entonces, cuando abrimos el YouTube y nos aparece el calvito este Open English, hoy en mi semana de inglés 2x1, no sé qué, y empieza a salir y uno dice, puede ser como interesante. Por lo menos uno trata como de hacer la gestión de poder como conectarse con ellos. También, otro de los elementos que a veces funciona bastante dentro de los perfiles sociodemográficos son las tiendas e-commerce. Estas tiendas, dentro de los niveles socioeconómicos bajos, por medio de compra de línea, hacen muchas ofertas especiales. Esto también ayuda a que las transacciones se generen de manera más rápida, de manera más emocional, y esas personas compren más. Otro de los elementos que a veces también funciona es tratar de igualar los precios. Entonces, ¿cómo los consumidores pueden tener, cómo estos consumidores que tienen como menos calidad de vida pueden adquirir estos elementos o estas compras, ya sean en tiendas físicas o tiendas virtuales? Y lo que se hace, o lo que ellos hacen, es comparar con otras marcas que ellos sean un poco más, que sean clientes como más rutinarios. Y lo ideal es poder diversificar las formas de pago. Es decir, algunos utilizan cuentas de PayPal, otros utilizan tarjetas de crédito, otros utilizamos el pago PSE, ¿listo? Tratar de que estas marcas o estas formas de pago nos generen como un elemento asequible a los productos que ellos ofrecen. Entonces, ay, no señora. Estos tipos de segmentación nos ayudan a que nosotros generemos como estrategias de marketing. Debemos asegurar que cada una de las acciones de comunicación que se le dan al público son considerados, o cada uno de estos clientes van a ser considerados como las personas que van a comprar o que van a adquirir nuestro producto. Lo ideal es que nosotros tratemos de conseguir en algunas ocasiones algunas campañas publicitarias a menos precio para que se pueda como invertir en estas personas que nosotros queremos atraer. Nosotros podremos hablar también de elementos que vienen siendo como la segmentación geográfica y la segmentación demográfica. ¿A qué hablamos o a qué nos referimos con segmentación geográfica? ¿Qué tiene esta tienda de McDonald's? Aparte de hamburguesas y vender
esas cositas. La atención es muy rápido. La atención es rápida. Ujú. ¿Qué más? Yo, profe, yo había leído que McDonald's en el logo, en los colores y en el logo tienen como algo llamativo, algo que va directamente a alguna parte de la cabeza, o sea, ay, no ¿Ustedes sé, han visto psicología del color? eso, tiene que ver con eso, profe. Ujú. Entonces, que eso es como una marca llamativa, que trae como el hambre o no sé. Profe, ¿tú lo preguntas en cuanto a como sociedad o en cuanto a la parte de diseño para atraer consumidor? Que no me confundí. No. Yo quería irme por un elemento, ay, Dios mío, por un elemento que se llama economía de McDonald's. No sé si la han escuchado. No, profe, pero yo iba a comentar eso y es que digamos que el precio de ellos no es tan elevado, o sea, comparado, por ejemplo, si uno va al correr, ¿sí? Ujú. Pero actualmente, por ejemplo, y se los digo a todos, vayan a KFC, está más barato. ¿A dónde? A KFC, los combos son a lo mismo y trae mucho más. No, vengan, ¿saben qué me pareció rico? Que lo probé, o sea, yo nunca las había probado, las hamburguesas de Presto y vienen en combo, también son ricas y no se me hacen tan costosas. Bueno, esperen que después nos ponemos a hablar de comida. Bueno, ¿qué sucede con McDonald's? Que en teoría, cuando hablamos de la economía de McDonald's, hablamos de que la hamburguesa siempre va a costar lo mismo. ¿Qué sucede? Que dependiendo de la economía de cada país, pues está como que sube o baja el valor. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa de McDonald's aquí? 10.000 pesos, 8.000 pesos, 10.000 pesos. Listo. ¿Y en dólares cuánto es? Como 3.5 más o menos. dos, No, como dos 2, algo, $2, 5, 2,50 $. sí, algo así. Averigüemos. Averigüemos. A ver. Dos precios. $2. De 2 a 3 dólares. Entonces, la hamburguesa siempre va a costar lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de dónde nosotros nos encontremos, pues va a costar. ¿Listo? Nosotros vamos a decir, 10.000 pesos es mucho para una hamburguesa. Bueno, la verdad, yo no le pagaría 10.000 pesos a una hamburguesa en McDonald's. O sea, ni 10.000, ni 20.000, ni 5.000. A mí me parece que esas hamburguesas son todas feas, insípidas. Me perdonan si de pronto... Me perdonan si aquí hiero susceptibilidades, pero esas hamburguesas son muy feas. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque nosotros podemos hablar de una segmentación geográfica, es decir, podemos dividirlas en diferentes países, por así decirlo. ¿El consumo de McDonald's es igual aquí que en Estados Unidos? En Estados Unidos es más frecuente. Más frecuente, ¿no es cierto? Las personas tienden como a ser un poco más, como más perezositas y prefieren ir a comer allá. Entonces, no se va a vender igual, a pesar de que tiene el mismo precio, no se vende igual aquí en Colombia como en Estados Unidos. ¿Esto por qué sucede? Bueno, aparte de la economía, ¿por qué creen ustedes que se da esto? Porque en Estados Unidos hay más personas sedentalistas y obesas que tienden a tener esas Por la, características por el tipo de comida como que les ofrece McDonald's, Subway y todo eso. ¿Quién más iba a hablar? Recuerden que por esto la se trata de cultura, profe.
Por la cultura, exactamente. Si se dan cuenta, allá, como hablábamos ahorita, que me dijeron loca porque tenía 3 trabajos, allá ocurre lo mismo. Allá por cuestiones ya sea de trabajo, ya sea de tiempo, lo que hacemos es que necesitamos que todo sea muy rápido. Entonces tenemos una cultura de consumismo un poco más de lo que tenemos aquí en Colombia. Aquí en Colombia, digamos que también por cuestiones económicas y demás, con lo que compro allá una hamburguesa de 10.000 pesos, puedo comprar, a cómo está la libra de carne. ¿Se alcanza para la libra de carne? Claro, profe. Compremos entonces molipollo. Podríamos comprar molipollo con arroz, unas tajadas y salió para 3 personas. Entonces, miren que la cultura es un elemento muy importante dentro de nuestras sociedades. ¿Qué es una segmentación demográfica? Creo que es lo que toma en cuenta o sea, los sectores donde se ubican determinados tipos de sociedades, ya sea sur, norte, occidente. Digamos que cuando hablamos aquí de segmentación demográfica es más o menos lo que tú estás mencionando, pero vamos a tener en cuenta todas las variables. Entonces, estas viejas están locas. Entonces, en la localidad de Usaquén vamos a encontrar que tenemos una población donde el 60% son mujeres. Voy a hablar de mujeres empoderadas, las cuales todas mantienen a sus maridos y los maridos se quedan en casa cuidando a los niños. Esto sucede, digamos, que en Usaquén. Vámonos ahora para ¿dónde? Para Suba, ¿sí? No sé. Digamos que en Suba sucede todo lo contrario. Aquí quienes tienen mayores posibilidades van a ser los hombres, en un 80%, son más, y ellos son quienes mantienen a las mujeres. El caso contrario es que las mujeres ganan, las de Usaquén ganan menos que las de Suba. ¿Listo? Entonces, ahí en esta segmentación demográfica tenemos en cuenta todos estos elementos. Lo ideal es que esto nos permita generar un target para poder saber qué tipo de consumidor vamos a trabajar. ¿Listo? Si hablamos de una segmentación psicográfica, ¿qué creen ustedes de qué habla esta parte? Psicográfica, ¿qué les suena? La parte psicológica, de pronto el nivel de aprendizaje, tal vez, no estoy seguro. Sí, 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 puede ser. No, no. La segmentación psicográfica habla o consiste más bien en delimitar a este público objetivo en cuanto a las actitudes, en cuanto a los gustos, ¿listo? A veces también podemos hablar como de las personalidades. Dentro de este target, como no tiene un elemento específico, así como lo viene siendo sexo, edad, zona geográfica, aquí vamos a empezar a trabajar más que todo con los elementos o las presentaciones de las cosmovisiones. Esto es decir, esos elementos que se encuentran descubiertos mediante encuestas previas, que por medio de elementos generales, lo que hacemos o para lo que lo usamos es como para tocar fibras. Entonces, si se dan cuenta, ¿algunos recuerda esta propaganda de no más estrellas negras?
No, profe. No. Me estás haciendo sentir viejita. Ya les comparto. Creo que es esta. ¿Ahí la están viendo? No, profe. A ver, creo que es esta. Ah, sí, profe, ya me acordé. Las que pintaban en el piso. Ah, ¿Luego esas no eran amarillas? no. Pues sí las pintaban amarillas. Amor. Sí las pintaban de amarillo. Yo pensé que eran, pues yo pensé en esas, pero como eran amarillas no dije nada. Ay, que sí. Pues las pintaban de amarillo porque cómo las iban a hacer negro sobre el asfalto. Quedaba un poquito difícil. Sí, profe. Sí, Profe, la ¿y de los... sabes por qué las dejaron de colocar? Porque esa fue una campaña que se hizo, una campaña de cultura ciudadana durante, durante el gobierno de Antanas Mocos. Sí, pero después se tomó a nivel nacional. Quien desarrolló la propuesta fue el compañerito Mocus y se empezaron a dar cuenta precisamente que estos elementos como que tocaban fibras, hacían que las personas fueran un poquito más conscientes y pues empezaban a comportarse de manera correcta en la calle. Entonces, habían muchas personas que se pasaban por debajo del puente y apenas veían 2, 3 estrellas pintadas ahí en el suelo, ya decían como que, uy, prefiero pasar el puente. ¿Listo? Entonces, esta estrategia lo que hace es tocarnos fibras. ¿Ustedes se acuerdan de estas digamos que son como estrategias un poco más emocionales o productos emocionales? ¿Ustedes se acuerdan de las del Mundial de la Casita Roja? Sí. Claro, eso sí, profe. Ay, es así, ¿no? Sí, Porque fueron buenas. por lo chistosas, por lo... Porque Ricardo Jorge fue impactante. Piense que él a veces trataba como que de encajar y no lo hacía. Cuando decían, ¿se acuerdan cuando el de la vieja Gloria? Estamos aquí con una vieja Gloria. Es que como que combinaba como situaciones de la vida cotidiana en un mundial o algo así, ¿no era? Exactamente. Dani, ¿qué ibas a decir? Dani, ¿no? Entonces, miren cómo Da Vivienda utilizó este tipo de propaganda para poder atraer personas. ¿Cómo lo sería? Nosotros somos diseñadores industriales, ¿no? Nosotros diseñadores,
¿qué objeto nos podrían regalar para, para que nos toque esa fibra? ¿Qué diseño así, qué elemento podríamos decir, oh, este sería el regalo perfecto para un diseñador? ¿Qué creen ustedes? ¿No? De lo que sea, profe. O sea, yo te puedo regalar a ti el día de tu cumpleaños un ganchito y tú quedas feliz. Digamos, yo lo veo como por decir, digamos, no sé, algo que se me ocurre, un calibrador PRI con, no sé, con muchas más funciones integradas, algo así. Ush, nos fuimos exigentes. Pues eso sería como algo muy útil para la vida de un diseñador industrial, ¿no, profe? O sea, yo lo pienso por ese lado. Digamos que yo sería un poquito más emocional. Yo pediría que me regalaran algo así. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señora. Pero, uy, no, profe, eso no. ¿Por qué no? No sirve, no entiendo. ¿Ustedes saben lo feliz y lo gomela que yo sería con un bicho de esos? Pues ya sería como más de adorno, ¿no, profe? Obvio. Obvio, porque recuerden que este tipo de objetos no está diseñado para usar. Que aquí es cuando se empezó a hablar de la controversia de qué prima más, si el uso o el diseño. Entonces, aquí lo que hace el señor Philip Stark es precisamente generar este tipo de discurso de qué es lo más importante. Ay, bueno, aunque ¿han visto estas? ¿Mm? Estas sillas son súper delicadas. ¿Listo? Entonces, por eso yo les hablaba como de esa partecita, de precisamente tocar como fibras. Cuando hablamos de una segmentación basada en el comportamiento, a diferencia de la segmentación psicográfica, no tratamos de actitudes en relación con la vida, sino que hablamos del acento del comportamiento. Es decir, si estamos compitiendo con el producto X de la marca Y, sabemos que parte de la población compra este producto X. Es decir, vamos a empezar a tener pistas sobre qué es lo que quiere la gente, si quiere calidad, si quiere economía, si quiere un buen producto, ¿listo? Ese comportamiento X nos va a servir también para delimitar nuestro target específico. Esto aquí nos dice quién podría comprarlo. ¿Qué producto comprarían ustedes que no comprarían sus papás? O sea, que no tengan ellos, profe, o que no comprarían ellos. Que no comprarían ellos. Un Xbox. Perfecto. ¿Por qué no comprarían ellos un Xbox? Digamos que ellos no tienen como el tiempo para dedicar a los juegos o no sé cómo explicarlo. No tienen el tiempo, no tienen la paciencia. Exacto. Creería yo que de pronto también no tienen el interés. ¿Mm?
Entonces, esto nos ayuda a reducir información de una manera imprescindible. Entonces, ya sabemos que si yo voy a crear un videojuego, no lo puedo segmentar para personas. Bueno, no sé si tus papás son grandes. Digamos que grandes. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos más o menos elementos de cultura y elementos de sociedad, van a buscar, puede ser una marca o un producto y le van a generar todo el elemento socioeconómico, sociodemográfico, sociopsicológico para esa tarea. Es decir, que vamos a hacer todo el análisis por qué creen ustedes que se compra, quiénes lo compran, cuándo lo compran, por qué lo compran. ¿Listo? Aquí. Entonces vamos a agregarla por acá. Profe, o sea, esa que estás diciendo, esa tarea es para dentro de 8 con la exposición también. Esta podríamos dejarla, vamos a hacer chévere, porque si no después aquí todos explotamos. Vamos a dejarla para dentro de 15, ¿listo? Entonces aquí. Dentro de 8 es el trabajo de la exposición sobre la cultura que uno haya escogido, ¿cierto? Ajá. Ah, ok. Ah, listo. Entonces, para no irnos más allá, presentación cultura. Vamos a dejarla por acá. Esperen, porque si no después me pierdo. Ahí vas a poner la que es dentro de 8 días, ¿cierto? La exposición. Sí. O sea que tú le Sí, podrías poner como los parámetros o algo así, profe. O sea, claro que sí. Entonces, Vale, profe. instrucciones. Gracias. Investigación de una cultura que sea de su agrado. ¿Listo? ¿Qué debemos de mirar? Vestimenta, creencias, ritos, mitos, comida, ubicación. Si de pronto tienen como una fecha delimitada, entonces, que es que yo quería los griegos, no, que yo quería los, no sé, a los egipcios, ¿listo? Entonces me van a dar también tiempo, en qué tiempo se encuentran ubicados o se encontraron ubicados, ¿listo? Vestimenta, creencia, ritos, mitos, comida, ubicación, tiempo. Si de pronto tienen juegos, si de pronto tienen factores económicos, ¿listo? ¿En qué se basaban ellos? Eso va a ser económicos o economía mejor. Y economía. Listo. Eso así. Recuerden que hay un punto de estos que ustedes van a resaltar, que es en donde nos vamos a enfocar. Este trabajo es un economía. Listo, taller 5, todos los alumnos. Cuando finaliza el 15. Vamos a dejar hasta las 26:59. Alumnos. Listo. Asignar. Vamos a poner la otra. Pero entonces, para seguir dando como un hilo conductor, vamos aquí a mirar. De esos elementos,
estos elementos vamos a ir pensando. ¿Listo? En un posible producto. Posible porque esto puede cambiar. Vamos a mirar entonces edad, género, ¿qué más hemos hablado? Gustos. Si de pronto le compete un estrato económico. Vamos a hablar también de algunos aspectos psicológicos. Entonces, ¿qué va a ser para una persona que sea alegre? O si de pronto vamos a crear un producto para una persona introvertida, para que pueda hacerse más amigos. ¿Listo? Entonces, edad, género, gustos, estrato económico, psicológico. Si de pronto esta persona podemos conocerle los gustos musicales. ¿Listo? Ya, estoy en clase. Edad, género, gustos musicales, bueno, gustos, estrato económico, psicológico, gustos musicales. Si de pronto podemos tener algún tipo de marca de ropa, o si de pronto no es pertinente. ¿Listo? Esta va a estar para el 22. Aquí, este posible producto se los voy a dejar en negrito porque esto va a salir. Asignar. Esto va a salir de la presentación de la cultura. ¿Listo? Ya vamos a ver dentro de 8 días cómo es que vamos a empezar a pensar en un producto según la cultura que ustedes escojan, ¿vale? Sí, no. Sí, profe. Porfa, contésteme en algo que me siento yo solita, triste, acongojada y ustedes no me hablan. Ya, cuando ustedes estén haciendo su presentación y necesiten que yo les haga una retroalimentación, voy a hacer lo mismo que me están haciendo ustedes, me va a quedar callada. Dime, Dani. Profe, qué pena, lo que pasa es que yo me perdí un poquito en lo de la marca o el producto. ¿En la segunda tarea o en la primera tarea? Y en la segunda. En la segunda. En la segunda, ahí vamos a esperar, porque dentro de 8 días ustedes me van a hacer una presentación. Entonces me van a decir, digamos, es que yo encontré el mito de la Llorona. Bueno, entonces digamos que estamos hablando de, no sé, de la cultura de los rolos. Entonces, dentro de la cultura de los rolos, yo encontré que está el mito de la Llorona. Este mito es muy importante porque cuenta que una mujer está llorando, no sé qué, dice más. Dentro de esto también podemos encontrar que son personas que no saludan, que posiblemente sean personas que nunca salen de su casa. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar, yo les voy a decir a ustedes, según van a tomar el mito de la Llorona y van a crear un producto para que las personas salgan de su casa. Ahí ese producto que ustedes van a empezar a mirar, entonces nos vamos aquí para la tarea. Aquí es donde esto se empieza a volver chévere. ¿Listo? Aquí ya en esta segunda tarea, como ya les he dejado unos parámetros de esta primera presentación de qué con qué van a hacer, entonces en este elemento sociocultural, entonces
vamos a decir mentiras. Vamos a crear una alarma que se encuentre ubicada en puntos estratégicos para que cuando la persona pase más de 2 horas le haga cierto escándalo y él esté en toda la obligación de tener que salir y de su hogar, y de esta manera lograríamos que la persona pues ya no se encuentre siempre en su casa, sino que tenga que hacer otra actividad por fuera. Les estoy diciendo mentiras. ¿Listo? Esta persona, como son personas que digamos que se la pasa en casa, podemos decir que dentro de los niveles sociodemográficos son personas que son estudiadas, que tienen un trabajo en casa, por eso no ven la necesidad de salir. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos o lo que queremos es que se socialice, esa persona socialice un poquitico más. ¿Listo? ¿Sí, un poquitico más claros? Ah, listo, listo. Sí, señora. Igual, no se me preocupe. Tráigame el trabajo dentro de 8 días, bien hechecito, que de ahí sacamos lo que queremos trabajar. Listo. Profe, y otra Listo, profe. Vale. su mes hace 8 días dijo que lo de la cultura de los rockeros y los ponquetos, lo dejamos ahí como en esto. ¿Eso al fin sí entra en las culturas? Sí, eso entra de las culturas, pero vamos a dejarlo ahí quietecitos todavía. ¿Listo? O sea que si yo quiero trabajar con la de los rockeros, no puedo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con ellos? ¿Ellos tienen economía? Dependiendo. Pues si vamos a hablar de un rockero tipo, no sé, si hablamos de rockeros tipos así como Van Halen, como Skid Row, como esos rockeros que tienen economías, pues podríamos hablar. Oye, profe, o sea, yo he notado por aquí que eran como los tipos de sociedades humanas, que los términos como civil, mercantil, conyugal. Uh-huh. O sea, eso es más o menos lo que tenemos que poner en la que nosotros escojamos, por decirlo así. Recuerden que dentro lo que ustedes van a buscar, vamos a hablar de culturas. ¿Listo? Y que habíamos dicho que tenía una cultura que no tenía una sociedad. Acuérdense que las culturas, como les mencionaba, es porque tienen una historia. ¿Listo? Las culturas, digamos que es que el tema de los rockeros es algo que está ahí como que sí, como que no. Porque la cultura, ellos no tienen una definición como tal de, como les decía, por decir, no tienen una economía, es decir, si hablamos de grandes bandas, hablamos de que ellos, su economía está basada en la venta de discos, en la venta de giras, esa sería como la economía como tal. Pero si hablamos de un rockero, me perdonan ustedes, aquí voy a ser odiosa, de esos que están en el centro, ahí no podríamos hablar como de una economía como tal, sino que ahí ya hablamos de una cultura. ¿Sí? ¿No? Exacto, también tenemos que hablar de costumbres. ¿Sí? ¿No? ¿Tienen más preguntas, chicos? Yo sí tengo una duda. O sea, tú nos podrías dar, por ejemplo, o sea, yo tengo en mi mente que una sociedad podría ser, no sé, una cultura antigua, no sé, los incas, los mayas, algo así. O sea, más o menos a eso está referenciado o guiada el trabajo. Sí. Sí. ¿Cuál es la costumbre o qué costumbres tiene un rockero? Listo. Ahora, ¿qué costumbres
tiene un maya. Ay. También drogarse y beber. No, mentiras. Pero Mentiras. hacer sacrificios. Hacían sacrificios, efectivamente ellos también consumían drogas, pero lo hacían más a manera espiritual. ¿Sí? Los sacrificios también tenían un porqué, no eran simplemente matemos aquí por matar, así tal cual como lo hicieron ver los perros españoles que vinieron a invadirnos. No, no. Perdón, me exalté un poquito. ¿Qué otras culturas? La vestimenta, la ropa, la comida. Miren, por decir la cultura mexicana, lo rica que es en comida. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron perder como esa, esa influencia que le dejaron sus antepasados. ¿Mm? Entonces, miren lo rico y delicioso que es ir a comer por allá. ¿Por qué? Porque esa costumbre no se perdió. Entonces, esto sucede con estas nuevas culturas que salen aquí, que no tienen nada de esto. ¿Cuáles son las creencias de un hippie? Paz. Paz. ¿Y por qué se da todo esto? Paz y amor y pásame el bareto que yo. ¿Listo? Digamos que los hippies, ¿cuál es el mito de un hippie? ¿O cuál es el mito de un rockero? ¿Sí ven? Son cosas que no tenemos. Entonces, esos son los elementos que diferencian de las verdaderas culturas, que tenemos fechas, que tenemos mitos, leyendas, costumbres, comida, tenemos una ropa en específico. Esa es como la diferencia. ¿Sí? ¿Ya un poquito más claros? Entre más me puedan averiguar sobre la cultura que ustedes escojan, más información vamos a tener y más elementos vamos a poder utilizar para desarrollar el siguiente ejercicio. Dime, David, vi que ibas a abrir el micrófono y te interrumpí. No, o sea, voy a decir que sí, que todo claro. Ah, ¿sí? ¿Seguro? Sí, señor. Ay, pero no me digan señora, me hacen sentir vieja. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta, inquietud, queja o reclamo o solicitud? No, profe. Por mi parte, no, profe. No, Listo. profe. Todo ok. Listo. No. Bueno. Recuerden que dentro de 8 días entonces voy a hablar con los otros muchachos para robarles media horita a ellos y llego aquí corriendo, ¿vale? Sí. Sí, Bueno, profe. Gracias. Ok, profe. Profe, Ah, yo por último, la presentación está bueno, la presentación la podemos hacer como nosotros queramos, o sea, en cualquier plataforma digital. sí. Recuerden que ustedes son diseñadores, entonces lo único que sí espero es no ver presentaciones, y me perdonan acá, hechas carteleritas a mano, o que pues obviamente no creo que ocurra, o presentaciones en PowerPoint. ¿Listo? Del resto son libres, pueden usar todo lo que ustedes quieran. ¿Va? Listo, profe, vale. Bueno, muchachos, un abrazo, que tengan una feliz noche. Bueno, bueno, chao, profe. chao, chicos. Igualmente, profe, hasta luego, que esté muy bien. Claro, en Word la puedes hacer. Aprobado. Chao, chicos. Un abrazo. Chao.